Bien, vamos a pasar lista. Mariela Costa. Presente. Julián Espurúa. Presente. Jeffrey Almangoro. Presente, profe. Yelaine Armuelles. Presente, profe. Dayaneda Rocha. Buenos días, presente. Buenos días. José Caballero. José Caballero. Fátima Delgado. Presente. Gonzalo Espinosa. Buen día, profe, presente. Buen día. Melanie Espinosa. Presente, profe. Diego Fuentes. Presente, profe. Ajá, ok. Gonzalo González. Presente, profe. Liz Juárez. Liz Juárez. Elías Lescano. Presente. Fernando Lescano. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Alexis Martínez. Presente. Benigno Martínez. Presente. Lisette Martínez. Presente, profe. James Molina. Perdón, Montenegro. James Montenegro. No está. Carolina Montezuma. Presente, profe. Michelle Morales. Buenos días, presente, profesora. Buenos días. Natalie Morales. Presente, profe. Carolina Saldaña. Presente. Helen Morel. Presente, profe. Kevin Sánchez. Buen día, presente, profesor. Ya. Ricardo Sánchez. Buen día, presente, profe. Ya, Excelencia Santa María. Itzelín Santa María. David Tejada. Presente, profe. Max Carr. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Antonio Tribaldos. Presente, profesor. Roger Valdés. Presente. Miriam Vega. Presente. Yanichi Villagra. Presente. Ufalelejo. Y José Chan. Presente. Listo. Entonces, falta el señor José Caballero. Liz Juárez. James Montenegro. Y Itzelín Santa María. Acabo de colocar en el chat un problema. Para ver si lo desarrollamos allá en la pizarra.
Listo. Bien, el enunciado del problema que les acabo de copiar dice un punto de carga de 7 nanocoulombs se localiza en el punto -132. Encuentra la fuerza F en otra carga puntual de -3 nanocoulombs en el punto 514. Exprese la fuerza en términos de sus componentes rectangulares y como una magnitud y vector unitario. Y al final dice, realice los cálculos para agua y cuarzo. ¿Ok? Entonces, el enunciado del problema me está dando dos, o sea, que realice el mismo problema, pero en dos medios diferentes al vacío. Ahí es donde entonces tengo que buscar en tablas el valor de E sub R. Copien los valores de E sub R que les voy a dar. Para el agua, el E sub R tiene un valor de 80. Y para el cuarzo tiene un valor de 3.78. Agua 80, cuarzo 3.78. Con esos dos valores que acabo de dar, obviamente hay que buscar el valor de K respectivo para el agua y para el cuarzo. Nosotros, en la última presentación, que era la que realmente debimos haber iniciado, les dimos la fórmula de K para encontrar qué raro porque no escribo. ¿Ustedes ven alguna línea que haya yo trazado? No, profe, veo el tablero en blanco. ¿Y alguien puede escribir? Yo no. Ay, antes tenía que hacer la gracia del... Todos los participantes pueden editar, ¿no?
Vamos a cargarlo de nuevo. Y ahora no quiere abrir. ¿Cuál fue la fórmula de K que vimos en la presentación? K era igual a 1 sobre... Sí. 4pi por la permitividad del vacío y la del medio. E sub 0 y E sub R. Entonces la epsilon sub 0, ya la habíamos dado en la presentación, era igual a ¿cuánto? Eran 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. Bien. Entonces le acabamos de dar el E sub R del agua, que era ¿cuánto? 3.78. Del agua. No, esa era del curso. La agua es 80. 80, sí. Y el 3.78. ¿Ok? Entonces, con esos valores introducidos en esta fórmula, yo tengo que calcular la K de agua y la K para el cuarzo, ¿no? ¿Cuánto dan esos valores? Valores para K del agua y del cuarzo calculados, ¿cuántos son? ¿Alguien que los escriba? Eso es 8.85 por 10 a la menos 12. Ajá. Ok.
Para el agua me dio a 112.40 por 10 a la 6. Cuarzo. 2.39 por 10 a la 9. Digo, 2.38 por 10 a la 9. Escribo la cadena del cuarzo. Profe, el K del agua es por 10 a la menos 6 o por 10 a la 6. No sé, ustedes son los que están calculando. 10 a la 6. Por 10 a la 6. Escríbanlo bien, por favor. Okay. Bien, se tiene entonces ya la K del cuarzo, la K del agua. Entonces, como el problema nada más son dos cargas, hay que calcular solamente una fuerza. Pero antes de calcular la fuerza, tendríamos que buscar el vector entre ellas, ¿verdad? Según el enunciado, tenemos que una carga es positiva, 7 nanocoulombs, está en el punto menos 132. Y la otra carga es negativa de menos 3 nanocoulombs, está en el punto 514. Y me dicen que debo encontrar la fuerza casualmente en la carga negativa. Como solamente son dos cargas, vuelvo y repito, y son de diferentes signos, ¿qué se debe dar ahí? Atracción. Atracción. Entonces, la persona que de repente puede trabajar sin realizar algún dibujo, automáticamente sabría qué coordenada tengo que restar de cuál. En este caso, para expresar ese vector, ¿cuál coordenada tengo que restar de cuál?
La fuerza en la carga negativa iría hacia dónde. Como es atracción, ¿va hacia la positiva o se aleja de la positiva? Hacia la izquierda. O sea, sin dibujar. Tenemos una carga de 7 nanocoulomb positiva o una carga de 3 nanocoulomb negativa. Tenemos las coordenadas de ellas. Me dicen que encuentre la fuerza que siente la de 3 nanocoulombs. Ya alguien dijo que como son positivas y negativas debe ser atracción. Entonces, el vector tiene que ir dirigido hacia la carga positiva o alejándose de la carga positiva. Tiene que ir hacia la carga positiva. Ajá. Si va entonces hacia la carga positiva, yo debo restar ¿qué punto a qué punto? El punto de la carga de 7 nanocoulomb con la de menos 3 nanocoulomb. Correcto. Tendría, como la fuerza va entonces dirigida hacia la carga positiva, la punta de mi vector está, por decirlo así, indicada hacia la carga positiva. Y para encontrar un vector yo tengo que restar las coordenadas de la punta de la flecha menos las coordenadas de la cola. O en este caso, tendría que restar las coordenadas de la carga de 7 nanocoulomb de la coordenada de la de menos 3 nanocoulomb. Y eso me estaría dando el vector. Alguien que entonces coloque ahí el vector, la búsqueda del vector, el cálculo. Bien, entonces ese sería el vector entre las dos cargas. A él habría que buscar entonces también el módulo.
Entonces ahí está el módulo. Tenemos el vector. Ahora simplemente entonces tendríamos que hacer el cálculo de la fuerza. La fuerza entonces, la fórmula sería buscarla para el agua y para el cuarzo. La fórmula entonces sería fuerza para el agua igual a K por la multiplicación entre las cargas sobre el valor de ese módulo. Y a eso entonces tenemos que multiplicarlo por el vector sobre su módulo. El enunciado me pide al final, bueno, antes del final, por supuesto, en este caso dice que exprese la F en términos de sus componentes rectangulares. O sea que yo la magnitud tendría que multiplicarla por el vector unitario. Y también entonces la respuesta debo darla como la magnitud y el vector unitario. ¿Podría repetir la fórmula, profe? No estoy copiando. ¿Ya le está copiando a alguien? ¿Lo está escribiendo alguien ahí? Yo misma, pero no sé, me acuerdo qué sigue. Sobre el módulo. A la izquierda sí tiene que estar el módulo al cuadrado. Recuerde que ese es el valor de la magnitud del vector al cuadrado. Acá sí a la primera. Ya sería eso. Ahora entonces hay que colocar los valores para acá del agua, los cargas, el módulo al cuadrado, a la derecha el vector sobre su módulo. El del agua sería este de 112. Eso fue que calcularon, ¿no? Es que está en orden. Yo había escrito acá del agua, pero el compañero escribió abajo el valor, 112.40 por 10 a la 6. Profe, que Diga. esté en tercera dimensión no afecta nada a la ecuación. No, solamente en este caso que el vector tiene que ser 3 dimensiones. Okay. La parte de la magnitud es igual, K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Y disculpe, ¿en qué circunstancias se utilizaría la distancia al cubo? Bueno, si la distancia del cubo se aplicaría si usted deja entonces esto como el vector y el módulo pasa acá multiplicando y queda como cubo. Gracias. Pero en condiciones normales, lo que me está pidiendo este problema es que yo calcule el módulo, que solamente es esto, multiplicando el vector unitario. Y que también dé la respuesta multiplicando realmente entonces el módulo por el vector unitario y de la respuesta entonces en los tres parámetros de dimensión. Calcule primero
esto nada más. 112.40 por 10 a la 6, multiplicando a 7 nano por 3 nano. Aquí recuerda que no es necesario poner signo. Donde están las cargas no es necesario poner signo porque eso ya entonces es indicado en el vector. Esto por 7 por 3 sobre 6.63 al cuadrado. Y esa es la magnitud. Y luego entonces eso lo deja expresado multiplicando al vector unitario, que sería dividir esto entre cada uno de estos elementos entre 6.63. Y luego en la siguiente línea sí sería la respuesta dada en componentes rectangulares, que sería multiplicar ese módulo por cada uno de los elementos del vector unitario. Recuerden que nano es por 10 a la menos. A la menos 9. ¿Quién llegó que no estuvo el llamado lista? Yo, profe. ¿Llegó alguien más? ¿Quién fue? Montenegro. ¿Llegó alguien más? ¿Alguien más? Juárez llegó. La que tenía ausente. Juárez está. Sí, profe. Ok. Que no activar el micrófono. Listo. Profe, yo también llegué, pero no fue porque se me había tildeado y hasta ahorita se compuso. Ok. Pero según las cuentas, si ustedes entraron, alguien se cayó. Bueno, Profe, ¿cómo dijo que expresáramos la respuesta? Primero desarrollando la primera parte y luego ¿cómo? el enunciado dice: exprese la fuerza en términos de sus componentes rectangulares y como una magnitud y vector unitario. Así que entonces en este caso se puede expresar al revés. Primero realizo esta multiplicación, que es la magnitud, y dejo entonces eso expresado con la multiplicación de esto, que sería el vector unitario, o sea, dividir cada uno de estos elementos. Y luego esa magnitud la multiplico por cada uno de esos elementos del vector unitario para dar la respuesta en componentes rectangulares finales. Así que primero calculen solamente esto. Y lo dejen expresado multiplicando a el vector unitario, que sería dividir cada uno de estos números por el módulo.
No, no, acá tendría que ser cada uno de los elementos divididos. No así. Bueno, o sea, realmente esto, y de repente abro un paréntesis y coloco ya la división de esto, más la división de esto, más bueno, en este caso, ¿qué? Menos. No, este más y este menos. Después multiplica estos elementos y da la respuesta rectangular. No sé si me entienden. Profe, si está rayando creo que no sale porque a mí no me sale, no sé a los demás. ¿Qué no le sale? Si usted rayó algo en la pizarra. No, no, yo no he rayado nada. Ah, ok. Solamente estoy diciendo que una respuesta se está pidiendo. La magnitud, o sea, dejo este valor solito multiplicando a esta división entre esta división entre esta división. O sea, nuevamente el vector, pero comunitario. ¿Me entienden? O sea, no dejar expresados los valores, simplemente ¿por qué está poniéndose ahí abajo? No, no me está entendiendo. Borre eso que acaba de poner. Bueno, el valor ese sí no lo había que borrar. Cierre paréntesis. Abro paréntesis. Y ahí directamente coloque las componentes del vector unitario. No, quite esa línea ya. Quite esa línea. O sea, abra paréntesis. Y ya coloque la división de... quite eso. No se me acelere, quite eso. Ya coloque la división de menos 6 entre 6.63. Quite ese paréntesis. Quite ese paréntesis. O sea, la división entre 6 y 6.63, ¿cuánto da?
0.9 y más ahora la división entre 2 y 6.63. Ajá. Y ahora sí cierre y ahí faltaría entonces colocar newtons, que es la unidad, ¿no? Esa sería la respuesta de magnitud multiplicando al vector unitario, que es lo que está en el enunciado. ¿Ok? Hay problemas que piden respuesta de esa forma. Magnitud, vector unitario. Y la otra forma de respuesta que están pidiendo allí en ese problema sería entonces, ahora sí multiplicar el 5.369 por .90, por .30 y por .30 para dar las tres componentes rectangulares. Que sería la otra forma de respuesta. Ujú. Entonces esa sería la segunda forma de respuesta. Las componentes rectangulares de la fuerza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe.
Y eso entonces sería lo mismo que hay que hacer para el cuarzo. Simplemente colocar la K del cuarzo, hacer la multiplicación por 7 por menos 3, por 3, perdón, en nanocoulomb los dos valores, eso dividido entre 6.63 al cuadrado, y sería el mismo vector unitario. ¿Ok? Entonces, este problema solamente está hablando de dos cargas. Recuerden que entonces si tenemos más cargas, habría que hacer la operación de buscar los vectores entre la carga en la cual me están pidiendo el cálculo versus las cargas adyacentes que me dé el problema. Busco los vectores de cada una de ellas, busco su módulo y luego entonces hago el cálculo de fuerza para cada una de ellas, y al final tendría entonces que hacer la sumatoria de todas las componentes I, J y K de las fuerzas para dar mi resultante. Bien, entonces vamos a seguir con el plan. Y vamos a entrar entonces a lo que es el campo eléctrico. Nosotros solamente habíamos visto hasta el problema este de ejemplo. Hasta este, ¿no? Entonces, el siguiente punto es campo eléctrico. Dice allí, la fuerza eléctrica supone una acción a distancia. Como ejemplo, tenemos una carga A y una carga B. La carga A causa una modificación de la propiedad del espacio en torno a ella. La carga, que podríamos llamar de prueba B, percibe esta modificación y experimenta una fuerza, que en este caso es lo que ya hemos visto de atracción o de repulsión. Sin embargo, dice aquí, consideremos que B puede estar en cualquier punto y tener cualquier valor. Así que entonces, la fuerza en A ahora se está reescribiendo como una carga cualquiera Q multiplicando a la constante, la carga A que sí conocemos, y el resto del, entonces, el módulo y el vector, ¿no? La fuerza ejercida sobre la carga de prueba por el campo. Así que en este caso la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado ejercida por el campo eléctrico creado por otros cuerpos cargados. Y vemos entonces ahora una nueva definición de fuerza de una carga A va a ser igual a una carga prueba por el campo que produce A. Si vemos de esta fórmula a esta fórmula, podemos observar que entonces el campo, que es lo que nos va a interesar ahora buscar, es igual a K por la carga sobre R al cuadrado multiplicando al vector unitario. ¿Ok? Esa es realmente la fórmula del campo eléctrico. Ahora bien, en otra forma, ¿cómo nosotros vemos el campo eléctrico?
o cómo más o menos sabemos que existe campo eléctrico, porque realmente nosotros no lo podemos ver, pero debemos intuir, según la teoría, de que existe. Ustedes han jugado con imanes, ¿verdad? En algún momento. Han tenido a mano 2 imanes. ¿Alguno de ustedes? Sí, bro. Y con esos imanes, de repente, si usted los coloca de una forma, ellos vienen y se pegan, ¿verdad? Sí, bro. Sin embargo, si usted invierte a uno de ellos y ahora trata de pegarlos, ¿lo puede hacer? No, bro. Hay algo en medio de los imanes. Usted puede observar que existe algo en medio de los imanes cuando ha intentado hacer eso. No, bro. No hay nada. O sea, a mi vista, yo no observo nada. Sin embargo, nosotros más adelante vamos a ver de que existe algo llamado líneas de campo magnético y campo magnético. No los vemos. Sin embargo, ellos están ahí presentes. Y eso es lo que entonces, cuando yo tengo 2 polos diferentes, en este caso polo norte y polo sur de imanes, y los acerco, ellos van a sentir atracción entre sí y se pegan los imanes. Sin embargo, si yo tengo 2 polos norte y los trato de unir, vuelvo y repito, yo no veo nada en medio. Sin embargo, existe una fuerza que los trata de repeler. Bien, acá con las cargas, nosotros vamos a asumir de que una carga a su alrededor tiene lo que llamamos el campo eléctrico. Y aquí es donde hago la analogía con algo que de repente quizá muchos de ustedes hayan visto en un anime llamado Dragon Ball, donde los personajes principales, en este caso los Saiyajin, ellos físicamente son como nosotros humanos. El detalle es que de repente en un momento determinado necesitan combatir y como simplemente humanos, de repente ellos no pueden hacer la gran cosa. Sin embargo, por su entrenamiento han adquirido la capacidad de elevar ¿qué cosa? El ki, profe. Aquí en la Tierra le dicen el ki, sin embargo, los Saiyajin allá afuera, ¿cómo le decían? El poder de pelea. El poder de pelea, ¿verdad? Que lo medían lo podían ver con un aparatito ahí, un visor, ¿no? El visor les decía más o menos cuál era el poder de pelea del contrincante y de esa manera entonces sabían si podían o no podían pelear contra ese. Sin embargo, entonces acá en la Tierra a eso le llaman el ki. ¿Y qué pasa cuando los personajes elevan su ki? Se fortalecen por un periodo de tiempo. Físicamente en el anime, ¿qué nos hacen ver cuando ellos elevan su ki? Una especie de aura. Una aura, una flama alrededor del personaje, ¿no? O sea, nos hacen ver de que se forma esta aura y a medida que ellos van y aumentan su ki, esta aura se intensifica, se vuelve más colorida, más fuerte, ¿verdad? Pero en teoría es algo que nosotros no deberíamos ver, simplemente percibir. Por esa razón era que entonces en este caso con el dispositivo que tenían los soldados de Freezer con estos visores, ellos podían ver el poder de pelea.
que era la expresión que ellos utilizaban. Pero no físicamente se puede ver esa flama, esa aura, como dice el compañero. ¿Ok? Entonces, acá es lo mismo. Acá nosotros hablamos de que existe un campo alrededor de una carga, pero es algo que nosotros nunca vamos a poder ver, igual que tampoco el campo magnético. No los podemos ver. Sin embargo, la teoría me dice que están allí y en la práctica sucede que efectivamente están allí. Yo trato de unir dos imanes y no los, o sea, con los polos iguales y no los puedo pegar. Entonces, me dicen a mí también que las propiedades del campo eléctrico tienen dos características muy importantes. El campo eléctrico es directamente proporcional a la carga. O sea que entre mayor es el valor de la carga, mayor es el campo eléctrico. Sin embargo, también me dicen que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O en otras palabras, que a medida que me alejo de la carga, el valor del campo eléctrico va disminuyendo. Eso también nosotros podríamos hacer una analogía con un aparato que ustedes tienen en su casa, con el cual se están conectando, llamado router Wi-Fi, ¿verdad? El aparato está colocado en un cierto lugar de la casa. Si usted está cerca del aparato, por supuesto, la intensidad de la señal es bastante fuerte. Sin embargo, si usted empieza a alejarse del aparato, va a llegar a un punto en que simplemente la señal ya desaparece, ¿verdad? Porque en este caso él emite una señal que no podemos ver, que sin embargo esa señal también, dependiendo del medio en el que esté, se puede degradar. Las señales de estos aparatos no es que, por ejemplo, ellas van a chifiar las paredes y las puertas y demás. Ellas, para transmitirse, tratan de traspasar todos estos medios. Sin embargo, hay ciertos elementos que producen que la señal se degrade más que otros. Una pared solamente de bloques no degrada tanto la señal como una pared que tenga un refuerzo con varillas de acero. Las varillas de acero automáticamente van a degradar la señal inalámbrica y de repente pudiera ser que si están muy densa la cantidad de acero que tiene una pared, quizás de un cuarto al otro usted pierda completamente la señal. Teóricamente, cuando se establecieron estos estándares de Wi-Fi, se daba la propaganda que usted tenía un radio de 50 metros de capacidad para lograr conectarse a su router. Sin embargo, en la práctica obviamente eso no se da, porque, vuelvo y repito, hay elementos que van a degradar la señal. Además también todas las antenas no están optimizadas para aprovechar esa distancia de transmisión y por supuesto entonces llega usted a un punto en que no se va a poder conectar. Acá entonces hablamos que el valor del campo a medida que nos alejamos va a ir disminuyendo. Con respecto a cómo es el campo eléctrico también tenemos diferencias.
vemos a la izquierda una carga de tipo positiva y me dicen que la carga positiva es una fuente. Y en la figura vemos una esfera con el signo positivo y que tiene unas líneas amarillas que salen de la carga. Eso es lo que significa esto de la fuente. O sea, la carga positiva irradia campo. Las líneas de campo eléctrico salen de la carga y se alejan de ella. Sin embargo, por el contrario, la carga negativa se conoce con nombre sumidero, porque ella, al contrario de la positiva, lo que hace es que recibe las líneas de campo eléctrico hacia ella. Por decirlo de una manera, también las absorbe. Vemos la fórmula de campo eléctrico para ambos casos. Recuerden que ese R al cubo es lo mismo que tener aquí R cuadrado y el otro módulo entonces dividido entre el vector. Aquí vemos vector y por eso acá está el módulo al cubo. Pero esta fórmula puede estar también como la escribí hace un rato. K por Q sobre R al cuadrado por el vector unitario que es el vector sobre el módulo. Las líneas de campo eléctrico me dice que son radiales. O sea, salen de forma que no se toca ninguna con la otra. Tangentes a la esfera. Perdón, perpendiculares a la superficie de la esfera donde están saliendo, no tangentes. Perpendiculares a la línea de donde salen. Son proporcionales a la carga, lo que vimos hace un momento en la gráfica. A medida que el valor de la carga es mayor, obviamente las líneas estas deben ser mayores. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Al igual que con las cargas que anteriormente habíamos visto para buscar la fuerza eléctrica de un sistema de varias cargas, el principio de superposición de campos hace lo mismo. Tenemos varias cargas y queremos saber cuál es el campo que todas ellas provocan en un punto determinado en el espacio. Bueno, entonces simplemente buscamos el campo de cada una de las cargas y hacemos una sumatoria, que es lo que me está dando esta fórmula de aquí. Y cuando hablamos de distribución continua de carga, entonces simplemente sería lo mismo, la sumatoria total de todas las distribuciones continuas de carga que pudieran estar en un sistema en un punto determinado. Esto lo vamos a ver en la próxima clase para saber qué es lo que hablamos con esto de distribución continua. La fórmula aquí habla de integración, pero nosotros no necesariamente tenemos que integrar distribuciones continuas porque ya están establecidas ciertas fórmulas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el tener dos cargas de diferentes signos, lo que se llama un dipolo, y cómo se comporta el campo en diferentes puntos en este sistema tridimensional. Vemos una carga positiva en este lado la Y positiva, una carga negativa en el lado Y negativo. Y en el dibujo entonces se me está haciendo ver que yo tengo una distancia A con respecto al origen de cada una de ellas y los vectores que me están definiendo en un punto en el X negativo. Sin embargo, ya realizando cálculos, aquí vemos que en el eje X negativo estaría saliendo una línea de campo o el campo eléctrico sería en ese punto en la dirección menos K. En el Z positivo también tendríamos una componente en menos K. En el X positivo también la componente sería en menos K. Y en el
Z negativo, tendríamos también componente en menos K. Sin embargo, en la misma línea de acción de entre ellas, en el eje Y, vean que en el lado Y negativo, la dirección ahora está en K, positivo, ¿no? Y para el caso de la Y, perdón, no. Estoy viendo la K del... Estaríamos hablando aquí que esto es en dirección J positivo y estas son J negativo. El K no tiene, el K recuerden que era constante, yo estoy pensando en JK. Estas tienen dirección en J negativo y estas saldrían en J positivo. ¿Ok? Ya la fórmula reducida entonces del campo que sería cada uno de estos, ¿no? El valor de K entre Z al cubo, o la componente Z, la componente X y la componente Y, ¿no? Las líneas de campo eléctrico también teóricamente dice que son deformaciones del espacio causadas por un cuerpo cargado. Se puede representar mediante líneas. El vector campo en un punto es tangente a la línea de campo. Dos líneas de campo nunca pueden cruzarse. La densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo eléctrico y a grande distancia las líneas son las de una carga puntual. Entonces aquí me presentan cómo se verían las líneas de campo eléctrico en una esfera con carga negativa a la mano izquierda. Observen que ahí, como es negativo, es sumidero, así que las líneas de campo eléctrico entran a la esfera y ninguna de ellas se toca entre sí. Todas vienen de forma radial. Sin embargo, acá a la mano derecha tenemos lo que es un plano, una distribución de carga por área, donde el plano me dicen que es un plano positivo, y en este caso entonces la línea de campo eléctrico saldrían perpendiculares a la superficie del plano en ambos lados, porque como toda la placa es positiva, él va a irradiar campo eléctrico, tanto en esta dirección como en la dirección trasera de la placa. Aquí vemos entonces el comportamiento de las líneas de campo eléctrico cuando tenemos dos cargas de igual signo y dos cargas de diferente signo. Dos cargas de igual signo, nosotros hablamos de que se percibe, lo que se llama repulsión. En el aspecto de las líneas de campo eléctrico, lo que se vería es que ellas se deforman creando una zona entre ellas, la cual no hay nada allí, pero sin embargo entonces las cargas percibirían un empuje, un empuje para alejarse una de la otra. ¿Ok? Que eso sería toda la repulsión que sentirían entre ellas. Y la línea de campo, vuelvo repito, se deformarían sin tocarse, porque si ustedes ven, todas ellas se están desviando para no tocar a la línea de campo de la otra carga y tampoco tocarse entre ellas. Sin embargo, cuando tenemos una carga positiva y una negativa, ya nosotros hemos hablado de que se da el fenómeno de atracción. Y si pudiéramos observar la línea de campo eléctrico, entonces vamos a ver que ellas se van a complementar. De la positiva sale campo y la negativa absorbe campo. Entonces la línea de campo ahí sí se unirían. Y por esa unión entonces es que se percibe la atracción entre ellas. Se va a deformar el campo de cada uno de ellos. Vean que ya se van a dar ciertas curvaturas diferentes, pero igual las líneas de campo individual no se van a tocar entre sí. Bien. Entonces,
aquí sería entonces el tema del primer parcial, que solamente vamos a tocar lo que es fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces, vamos a ver si desarrollamos ahora un problemita de campo eléctrico. Le acabo de poner otro enunciado en el chat. Vamos a ver si pasamos a la pizarra nuevamente. Bien, ese fue el programa anterior, vamos a borrarlo. Bien, el problema dice, se tiene una carga puntual Q1 de 10 nanocoulombs, localizada en el punto 0 menos 40, y una carga 2 de 20 nanocoulombs, localizada en el punto 004. Hay que determinar el campo en el origen, y luego la segunda pregunta me dice, ¿dónde debería situar una carga puntual de 30 nanocoulombs, de modo que el campo en el origen sea 0? Este problema no me plantea ningún medio en especial, así que debemos asumir que estamos en vacío, pero pudieran ser porque se den problemas en los cuales el medio fuera otro, ¿no? Entonces, datos de vital importancia aquí en este problema. Q1 10 nanocoulombs. En el punto 0 menos 40, ¿verdad? ¿Y la carga 2 de cuánto es? $20 nanocoulombs. En el punto 0, 0, 4, ¿no? Las dos cargas son positivas.
Entonces, por ser positivas... Se repelen. ¿Perdón? Se repelen. No, porque ahora no estamos buscando la acción entre ellas dos. Ahora estamos buscando el campo en otro punto. ¿Y qué punto me están diciendo que busque el campo? En el origen. Entonces yo tengo que buscar ahora cuál es la acción que van a provocar cada una de esas cargas en el origen. Como las dos cargas son positivas, eso implica de que ellas irradian campo, o sea, el campo sale de la carga. Si el campo sale de la carga, eso quiere decir que el campo va a llegar al origen. Así que mi vector 1 sería igual a ¿qué? A restar la coordenada del origen menos la coordenada del punto de la carga. Vamos a escribirlo así aunque se ve feo. Y la R1 es igual a ¿cuánto? A 0 en I, a 4 en J, 0 en K. La R2 sería lo mismo, como la carga 2 es positiva, el campo sale de ella hacia el origen. Así que entonces yo resto punta menos cola, así que también sería aquí 0 menos 0 I más 0 menos 0 en J más 0 menos 4 en K y el vector 2 sería igual a ¿cuánto? A 0I más 0J menos 4 en K. ¿Cuál sería el módulo de cada uno de ellos? El módulo sería 4 porque no tengo más componentes, ¿verdad? Nada más que uno es en J y el otro en K. Ahora bien, el campo ya no pasamos ahora. El campo de la carga 1 sería igual a el valor de K por Q1 sobre el módulo de R1 al cuadrado por el vector unitario de R1. Sería igual a valor de la K .99 por 10 a la ¿qué? La 9. Multiplicando a 10 por 10 a la menos 9. Todo eso sobre el módulo que sería 4 al cuadrado, multiplicando a 8. ¿Cuánto da eso? .99 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 9 sobre 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 5.62. ¿Cuánto?
5.62. Perdón, esto sería Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad del campo. 5.62 J Newton sobre Coulomb. Bueno, como ya la clase terminó, lamentablemente se acabó el tiempo. Calculen ustedes entonces el campo 2. Ya ahí tienen los parámetros, así que nada más que hacer la multiplicación y dar el campo 2. Y luego entonces el campo total sería la suma de este más el del campo, el campo 2, ¿no? Y luego entonces, ya teniendo eso, traten de ubicar dónde tendrían que colocar esa tercera carga que dicen que la sumatoria del campo debe dar 0. ¿Ok? Entonces, el martes le ponemos fecha al primer parcial. ¿Ok? Ok, profe. Listo, profe. Bien. Entonces, nos vemos el día martes. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente, profe.